Los congresistas de Estados Unidos instan a Biden a que dé la orden de atacar el Donbass. En el contexto de la aparición en las aguas del Mar Negro de dos buques de beligerancia estadounidenses, y el despliegue de un grupo de cazas F-15 cerca de la frontera con Ucrania, los congresistas estadounidenses apelaron al presidente estadounidense Joe Biden, con una demanda de dar una orden para atacar el Donbass. La información sobre este asunto es proporcionada por la agencia de noticias RIA Novosti. Dos congresistas estadounidenses pidieron a Biden que despliegue una presencia militar estadounidense en el Mar Negro y brinde apoyo militar a Ucrania, informes de la prensa RIA Novosti. La situación actual es extremadamente peligrosa para las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, especialmente desde que el mismo Biden había expresado anteriormente su intención de ayudar a Ucrania, según ellos, en la liberación de los territorios orientales. Hoy en el Mar Negro se encuentra el destructor de misiles estadounidense U-Porter, que está armado con 90 misiles de crucero Tomahawk. Además, el despliegue de un grupo de cazas F-15E en el territorio de Rumania y Bulgaria, eso también plantea serias preocupaciones, ya que las repúblicas de Donbass carecen de medios efectivos para contrarrestar los aviones enemigos. Pero sin embargo, una gran potencia como Estados Unidos desplegando armas bélicas de gran poder destructivo, contra una pequeña república como es Donbass. La Casa Blanca aún no ha respondido a tales llamadas, sin embargo, la situación podría tener consecuencias desastrosas, aunque la parte rusa se opondrá de todas las formas posibles a la escalada de tal situación. Por otro lado, el nuevo ministro de Defensa de Ucrania dio la orden de atacar el Donbass con Bayraktar. El nuevo ministro de Defensa de Ucrania, Alexei Reznikov, quien anteriormente fue miembro del Grupo de Contacto Trilateral, anunció que las Fuerzas Armadas de Ucrania continuarán atacando con vehículos aéreos no tripulados en los territorios de las autoproclamadas repúblicas. Son los rusos quienes tienen prohibido usar drones en suelo ucraniano. Y estamos en nuestra propia tierra. Y este es un vehículo no tripulado ucraniano. Existe un servicio especial JCCC, Centro Conjunto de Comunicaciones y Control. Informaron a la OCE que hubo una transgresión de los acuerdos de Minsk por parte del enemigo y estaban bombardeando nuestras tierras. Además, nuestro soldado cayó. Y pidieron un modo silencio. Este mecanismo no funcionó, dijo Reznikov, destacando que las Fuerzas Armadas de Ucrania continuarán utilizando drones en Donbass, y ya se ha emitido la orden correspondiente. Hasta la fecha, se sabe que el vehículo aéreo no tripulado Bayraktar TV-2 fue atacado oficialmente solo una vez, pero según datos no oficiales, los drones de ataque Bayraktar TV-2 se utilizaron para ataques al menos 3 veces, y en la mayoría de los ataques de artillería de gran calibre de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los drones de fabricación turca realizan ajustes de fuego, por lo general a una distancia de unos 7-10 kilómetros de los objetivos atacados. El uso de drones Bayraktar TV-2 en Donbass representa una amenaza muy seria para las fuerzas de las autoproclamadas repúblicas, ya que las capacidades de defensa aérea de la DPR y LPR no son suficientes para derribar estos UAV. Además, las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron el bloqueo de agua de LPR. Cientos de miles de personas se quedaron sin agua. Ucrania inició un asedio a la LPR, dejando a cientos de miles de personas sin agua. Después del inicio de una nueva ronda de escalada, y hostilidades directas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, contra la LPR y la DPR, Kiev decidió iniciar un bloqueo de agua en el territorio de la autoproclamada República Popular de Lugansk, simplemente bloqueando el acceso a bebidas. Agua a la región. Tal medida puede generar problemas muy serios para la dirección del LPR y la milicia local, ya que es muy problemático asegurar el suministro de agua potable para varios cientos de miles de personas. La información sobre el inicio del bloqueo hídrico del territorio de la LPR fue confirmada por representantes de la autoproclamada república, señalando que en este momento se abastece de agua potable a grandes asentamientos, pero la situación se va descontrolando paulatinamente. Hace unos días, fuentes en Kiev sí informaron del probable inicio de un bloqueo de agua de la República Popular de Lugansk, y la situación podría agravarse en los próximos días, ya que la parte ucraniana no tiene previsto reanudar el suministro de agua a los incontrolados regiones.
Cabe señalar que hace 2 días, las Fuerzas Armadas de Ucrania, por primera vez en 4 años, reanudaron los ataques de artillería sobre Lugansk, lo que indica un problema muy grave para las autoproclamadas repúblicas. El pánico comenzó en Donbass debido a la incapacidad de detener a las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la RPD, comenzó el pánico debido al probable cerco de las Fuerzas Armadas de Ucrania en una gran área al sur de Donetsk. Los civiles de la República Popular de Donetsk planean abandonar los asentamientos ubicados a lo largo de la línea de contacto militar en Donbass. Esto se debe principalmente a los muy graves riesgos de que grandes unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania no solo puedan atravesar las defensas de la milicia al sur de Donetsk, sino que también rodeen una región importante. La información sobre este asunto es expresada por los propios voluntarios de la DPR, lo que indica una situación de evolución crítica. Hoy recibí una llamada de Stila y Yasnoye. La gente escucha el zumbido de los equipos, los bombardeos y todo esto en el contexto de la falta de información. Muchos vuelven a hacer sus maletas de emergencia. Pero, sobre todo, los residentes temen que los aíslen y queden rodeados. Dice Andrei Lysenko, voluntario de Donetsk. Cabe señalar que apareció información anterior de que los poderosos ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra las posiciones de la RPD están precisamente destinados a crear pánico e iniciar la retirada de ciudadanos inicialmente pacíficos, y luego de los propios defensores de la autoproclamada república, que permitirá a las Fuerzas Armadas de Ucrania realizar un contraataque rápido y capturar un territorio significativo. El peor escenario para las autoproclamadas repúblicas es el pánico generalizado. Los ataques de drones ucranianos solo contribuyen a esto, ya que la DPR y el EPR no tienen armas capaces de oponerse a estos drones con nada. Si las Fuerzas Armadas de Ucrania comienzan a usarlos en masa, entonces el pánico no se puede evitar y Kiev bien puede implementar el escenario, implementado hace un año en Karabaj. Las notas del especialista. Las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyen posiciones de las milicias de la DPR y la LPR, en el norte con artillería pesada. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están tratando de destruir el área fortificada en el norte de la RPD para rodear Donetsk. Durante las últimas 152 horas, subdivisiones ucranianas infligieron feroces ataques con artillería de campaña contra estructuras defensivas y áreas fortificadas de la milicia de la RPD en el norte de la República no reconocida. Según representantes de la milicia, las tropas ucranianas están tratando de piratear las posiciones de la milicia para iniciar un asalto rápido y ocupar el área, ya que esto permite cercar Donetsk y evitar el traslado de fuerzas al territorio de la RPD, de la vecina República Popular de Lugansk. Además, se están realizando feroces ataques en el territorio de la LPR, en particular, se informa que las Fuerzas Armadas de Ucrania están atacando a Stakhanov y sus alrededores utilizando piezas de artillería de XNUMX milímetros. En Stakhanov, se escuchan golpes de calibre 152 milímetros. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están irrumpiendo en las posiciones de las milicias en el norte con artillería pesada. No hay huelgas de represalia, dijo la fuente. Los expertos, a su vez, señalan que la probabilidad de un avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en las profundidades del área indicada es poco probable, ya que las unidades ucranianas serán rodeadas y simplemente destruidas. Si las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan atravesar la frontera condicional de la RPD, será un error fatal en esta escalada, ya que la milicia simplemente sujetará a varios miles de militares con garrapatas y los destruirá. Las marcas expertas. Al mismo tiempo, existe el riesgo de que las Fuerzas Armadas de Ucrania intenten desplazar las posiciones de las autoproclamadas repúblicas, teniendo en cuenta la situación actual, permitirá organizar un frente amplio para una ofensiva.